Muy buenos días, el tema de hoy es perseverando en la palabra. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 10-13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Perseverancia o persistencia en la palabra. ¿Cómo estamos resistiendo al diablo? ¿Cómo estamos resistiendo la tentación? ¿Cómo estamos resistiendo las pasiones, los deseos, el carácter, la ansiedad, la angustia, la zozobra, la incertidumbre? ¿Cómo estamos resistiendo aún los resultados, los exámenes médicos, el trabajo, las finanzas, la economía, las relaciones interpersonales, las relaciones de pareja, la relación con los hijos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Será que obramos y actuamos acorde a cada situación, como nos ofrece o nos vende el mundo, o cómo actuamos en nuestra propia humanidad, en nuestro carácter, nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestra voluntad? ¿Cómo estamos obrando? Aquí el apóstol Pablo nos da una reseña, nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que usted y yo vivamos son tentaciones en nuestra humanidad, en nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro carácter, nuestras decisiones, inclusive tentaciones que nos ofrece el enemigo en nuestro entorno, de pronto por un familiar, en el orgullo, mal carácter, las malas palabras, de pronto por amigos o personas cercanas, el vicio, el alcohol, la inmoralidad sexual, la infidelidad, la traición. No sé cuál de las anteriores de pronto esté viviendo en su vida, esté pasando en la situación que vive en su hogar, en su casa, en su familia, su matrimonio, qué situación está pasando, está viviendo. Pero por eso nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El Señor nos da la salida a usted y a mí siempre y cuando usted y yo tengamos la palabra, la respuesta, la dirección, el conocimiento del Espíritu de Dios. De resto estaremos obrando en nuestra voluntad, en nuestra humanidad, en nuestros conocimientos, en nuestro carácter, en nuestras decisiones, o dejándonos guiar por lo que dicen otras personas o situaciones que han vivido otras personas, y como que nos dicen: yo hice tal cosa, yo hice tal otra, haga esto, haga lo otro, usted va a salir de esta, pero hágalo así, hágalo porque a mí me fue bien, o mejor dicho, deje eso tirado, eso váyase mejor y deje todo, haga tal cosa. A veces hacemos más caso a personas inconversas, personas que no son de testimonio, personas que viven de conflicto en conflicto, problema en problema, y que andan saltando de un lado para otro. Nos dejamos guiar por ese tipo de personas, pero no nos dejamos guiar por lo que nos dice la palabra, ya que la perseverancia y la constancia, la meditación en el estudio de la palabra es parte de la vida cristiana, ya que la liberación no llega. Sin embargo, usted y yo estamos pendientes, estamos expuestos al enemigo que haga lo que quiera con usted y conmigo, porque estamos dispersos, estamos distraídos, estamos totalmente entregados a su merced, a su voluntad, a lo que Él quiera hacer. Pero cuando usted y yo realmente conocemos del Señor, pero también nos sometemos a la voluntad de Dios, a la luz de la palabra, el enemigo no podrá ganarnos la batalla, no podrá derrotarnos, no podrá derribarnos, ya que usted y yo, si caminamos con Dios, mientras que llevemos la carga de lo que sea que hemos sido llamados a soportar, esto es resistir, esto es perseverar. ¿Qué situación está viviendo usted? Mejor dicho, ¿cuánto tiempo lleva con esa situación, con esa carga, con esa aflicción, con esa opresión? ¿No cree que es el tiempo de que usted resista al diablo y él huya de su vida? Pero cuando usted y yo nos sometemos al Señor, ya que la perseverancia es cuando usted y yo tenemos esa constancia, esa confianza, esa seguridad a la luz de la palabra, porque confiamos en la palabra del Señor, ya que es propiamente traducida la perseverancia en soportar, ya que cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que la perseverancia, la constancia está en los que confiamos en el Señor. Siempre usted y yo tendremos dificultades, circunstancias, situaciones adversas, difíciles, unas más difíciles que otras, unas más llevaderas que otras, pero si usted y yo estamos aferrados al Señor, ninguna tentación que venga
podrá derribarnos, ninguna tentación que venga podrá tumbarnos, porque estamos firmes sobre la roca que está en Jesucristo. Por eso el Señor muchas veces nos lleva a usted y a mí a meditar y estudiar en la palabra, pero es importante que cuando usted y yo meditemos y estudiemos en la palabra, seamos constantes en el estudio, meditemos textos bíblicos y que el Señor fortalezca nuestra mente, que nuestra mente sea una fortaleza para el enemigo y que no pueda entrar a escudriñar nuestra mente porque está blindada con la palabra de Dios. Por eso el Señor mismo lo dijo en el libro de Marcos 4, 16 al 17. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Personas que reciben una palabra, una promesa a la ligera. ¿Qué le habló Dios hoy? No, Dios me habló la palabra. Sí, hoy el Señor me confrontó. Sí, Dios hoy me está diciendo que la palabra hoy me enseña, me confronta, me cambia, me transforma. Pero resulta que son palabras que cayeron en pedregales, quedaron en el camino. Esa palabra no lo confrontó, esa palabra no lo transformó, esa palabra no le dio la confianza, la seguridad, la firmeza en la palabra, porque fue una palabra que cayó en pedregales. Resulta que esa palabra, cuando la estaba leyendo usted, o cuando la recibió en la iglesia, o cuando la recibió en el liderazgo, esa palabra, su mente estaba en otro planeta, su mente estaba en otro lugar, usted estaba de cuerpo presente, pero su espíritu, su mente, sus pensamientos estaban en otro lugar, y la palabra quedó y cayó en pedregales y usted no se acuerda la palabra para defenderse contra las acechanzas del diablo, ya que debido a la falta de raíces en la palabra, aquellos en terreno pedregoso no podrán permanecer, no podrán arar con el arado de la palabra del evangelio, no podrán luchar para entrar por la puerta estrecha y vigilar para observar a nuestro adversario, ya que demanda un espíritu resistente, un espíritu constante, un espíritu confiado y seguro a la luz de la palabra, de lo que el Señor nos enseña con la dirección del Espíritu Santo, ya que mediante la fe y la ayuda de Dios esto puede lograrse en nuestras vidas, ya que hay algunos de los que no pueden avanzar ni evolucionar porque no alcanzan a resistir los ataques del enemigo, y el enemigo entra y doblega su mente, sus pensamientos, sus decisiones, ya que el Señor Jesús vino a edificar una iglesia que Él la ganó a través de la guerra que Él ganó en la cruz del Calvario. Él ya conquistó. A usted y a mí nos toca conquistar las batallas diarias que el enemigo nos pone. Por eso es importante la perseverancia, la constancia en la palabra. La palabra es la única que a usted y a mí nos da las herramientas para poder enfrentar al enemigo, ya que cuando el Señor Jesús se enfrentó al diablo, dice la palabra que el Espíritu Santo, el Señor Jesús estaba en 40 días de ayuno, pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios llevó a Jesús al desierto a ser tentado por el diablo. Pero aún el diablo lo tentó al Señor con la palabra, pero el Señor Jesús le declaraba la palabra con autoridad. Dice que al poco tiempo el diablo tuvo que apartarse de Jesús y dejarlo, porque no pudo vencer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada vez que usted y yo leemos la palabra, encontramos que el mejor ejemplo es Jesucristo. Él ya venció. Por eso Él mismo lo dice, que Él ya venció. Usted y yo podemos vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos da las estrategias, nos da las herramientas, nos da el entendimiento, nos da el conocimiento, nos da la palabra para que usted y yo podamos resistir al diablo y Él huirá de nuestras vidas. Pero para eso es importante que usted y yo determinemos en sacar tiempos y tiempos de calidad delante de la presencia del Señor en el estudio y la meditación de la palabra. Que usted tenga una palabra para cada situación que esté pasando en su vida. Si usted y yo realmente tenemos esos hábitos espirituales, así como tenemos hábitos para la comida, hábitos para el trabajo, hábitos para el estudio, hábitos para ver una serie, una película, un programa de televisión, que usted tiene ese hábito que sigue esa serie o ese programa, ese seriado. Así debemos tener hábitos delante del Señor, y eso lo debemos tener antes de comenzar el día. Y usted empieza orando, clamándole al Señor, colocando su vida delante de Dios, que el Señor intercambie y la transforme, pero que también la palabra sea cumpliendo su objetivo en su vida. Que usted también medite y estudie la palabra, textos bíblicos, que le habla el Señor, cuál es la palabra que Dios le dio el día de hoy, cuál fue el proverbio que usted leyó hoy y que el Señor lo confrontó con esa palabra. Esa palabra es la que lo va a defender a usted durante el día, para que el enemigo no venga a doblegar su mente y sus pensamientos, y el Señor le carácter, firmeza, convicción y determinación en la perseverancia y la constancia con la palabra.